Amén, hermano. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos una vez más reunidos en este lugar para compartir la palabra del Señor, para conversar con ustedes de las cosas maravillosas de Dios. Es importante en este tiempo, hermano, que nos aferremos más a Dios, que busquemos más a Dios, no nos detengamos, esforcémonos cada día más y más y estemos más cerca del abrigo del Altísimo. Y Él será la sombra del Omnipotente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es importante cuando usted y yo trabajamos en el Señor, hacemos su voluntad. Es importante cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor. Y en este momento estamos dedicándole un tiempo precioso a nuestro Dios. Y vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos hable conforme sea su voluntad y su gran amor. Pasemos a la oración. Amantísimo Dios y buen Padre, estamos delante de tu presencia para compartir tu palabra, este pan celestial. Te rogamos, Señor, que tú tomes dominio de cada corazón, de cada uno de nuestros hermanos, que te hagas sentir en cada uno de ellos, que tu palabra pueda correr por sus corazones, Señor, que ellos puedan sentir verdaderamente lo que tú hablas a nuestra vida. Señor, no permitas que ninguno se desmoralice, ni se enfríe, Señor, en tus caminos, sino que puedan cada día acercarse más y más a ti. Dios amado, necesitamos tu ayuda cada día, necesitamos tu promesa cada día. Te pedimos en esta hora que tú dirijas este servicio, a través de tu Santo Espíritu hagas sentir en los corazones tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más delante de la presencia del Señor y junto a usted para compartir este precioso mensaje en Hebreos capítulo 2. Quiero que usted abra su Biblia, Hebreos capítulo 2, y podamos juntos analizar esta palabra hermosa que Dios nos tiene para que usted y yo podamos ver cuán grandes y maravillosas son las obras del Señor. Es un mensaje muy importante. Permita al Señor que usted y yo podamos entenderlo y comprenderlo. Si lo ha encontrado, le damos lectura del versículo 1 adelante, algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero tenemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta ahí le damos lectura y vamos a orar al Señor para que el Señor abra nuestros entendimientos, nuestro corazón. Amantísimo Dios, te pedimos a ti, mi Dios, por esta palabra. Permite que esta palabra sea desarrollada en forma maravillosa, a través de tu Santo Espíritu, tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos entender, Señor, lo que tú dices, Señor. Te pido en esta hora tu bendición sobre ella, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, a todo el pueblo de Dios que está en sintonía ya. Dios bendiga a nuestros hermanos de Linares. Dios bendiga a los hermanos del campo. Dios bendiga a los hermanos de diferentes lugares. A nuestro hermano Daniel allí en el campo. Nuestra hermana Clarita. El hermano Hugo, el hermano Paco. A todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Podría nombrarlos de a uno por uno, pero me van a faltar y se van a enojar los hermanos. Así que todos los hermanos sean bendecidos. Que Dios les bendiga grande y maravillosamente. A veces ellos no pueden conectarse porque la señal no llega claramente a sus hogares, a sus teléfonos. Pero cuando lo pueden hacer, están allí al pie de la letra, escuchando la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los demás hermanos que están ya sintonizando sus teléfonos para oír palabra de Dios. Una salvación tan grande. Hablamos de una salvación. Jesucristo murió por usted y por mí para que nosotros seamos salvos. El primer hombre pecó y quedó una distancia entre Dios y el hombre. Tuvo que venir Jesús a morir por nosotros y derramó su propia sangre para pagar por nuestros pecados. Así que le damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, Dios tiene amor y compasión de cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Que Dios le bendiga. Escuchaba a nuestro pastor Salvador hablar de la ayuda, hermano. La fe sin obra es muerta, pero cuando la fe es con obra, la obra sigue en adelante. Es importante, hermano, que nos pongamos la mano en el corazón en este tiempo, porque hay muchas personas padeciendo, hay muchas personas que, hermano, viven con lo mínimo, no tienen los medios para subsistir mayormente. Hay gente que recibe un sueldo muy pequeñito y todo lo que ganan se lo gastan en remedio, están con dolencias, con problemas, tienen que comprar el gas, pagar la luz y el agua, y se fue. Nosotros estamos trabajando también allí en Linares, hemos entendido esta misión, hermanos. Es importante que nos unamos y hablemos todos una misma cosa. Así como los hermanos trabajan aquí en la ciudad en San Bernardo, también nosotros lo hacemos allí en Linares,
aunque no vamos allá, pero hay hermanos, delegamos cargo para que los hermanos eh, le trabajen al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Tenemos allí nuestra hermana Paola con su esposo que salen a repartir. Dios les bendiga a ellos por tener esa buena voluntad. Todos eh, los meses estamos ayudando a aquellas personas que necesitan, hermano. No, por eso me gustó el logo que tiene nuestra corporación. Dice, una corporación que no tiene fines de lucro. No es por ganancia, sino para hacer la voluntad de nuestro Dios. Como lo hacían los discípulos al principio, compartían todo lo que tenían para ayudar a los que no tenían. Nosotros verdaderamente, si somos hijos de Dios, tenemos que ponernos las manos en el corazón y también despojarnos de algunas cosas. Me gustaba la predicación porque decía, a veces tenemos nuestro hogar calentito, tenemos tal vez cubrecamas que nos sobran, tenemos de todo, hermano, y como decía, se pone hediondo allí y no compartimos con nadie. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé ese corazón eh, dadivoso. Yo andaba buscando un mensaje, encontré aquí, dice, Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos, a los que buscan la presencia del Señor, porque dentro de las iglesias hay de todo tipo de gente. Hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene mucho. Dios bendiga a estas predicaciones, son hermosas, hermano. Me gusta cuando se toca ese punto. No es porque, digamos, nosotros por hacernos presente, no. Porque aquí el presente es nuestro Señor. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y sigan compartiendo, sigan trabajando como lo están haciendo. Bueno, hay formas y formas de hacerlo. Nosotros allá no podemos ir a Linares, pero tenemos hermanos que son dadivosos. Los hermanos allí se juntan, comparten, ayudan. Bueno, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga ese precioso mensaje que tenía nuestro pastor allí. Bueno, en esta hora hay muchos pastores en predicaciones, hermanos. Este aparatito está lleno con predicadores, hermano, y damos gracias al Señor porque hemos podido llegar a los corazones de las almas a través de estas redes sociales, hermanos, las cuales no las usamos solamente para beneficiarnos, sino también para compartir la palabra de nuestro Dios. Y no lo use usted solamente para ver cosas que no debiéramos de ver, sino que úselo para llamar a su familia, desearle un buen día, que Dios le bendiga, si tiene alguna necesidad, compartir con ellos la palabra del Señor, llevar el mensaje a aquellos que no son cristianos, decirle que el Señor solamente nos puede librar, nos puede guardar de todas las cosas que puedan venir a este mundo. Por eso es importante, hermano, que la relación entre familias sea buena, porque hay familias que no se pueden ver, pero el Señor dice que no se ponga el sol ante vuestro enojo. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que hacemos, cómo vivimos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Entonces, una salvación tan grande. ¿Qué es una salvación tan grande? No podíamos ser salvos por nosotros mismos. En el tiempo de la ley se usó la ley, pero nadie pudo cumplirla. Así que nadie fue salvo por la ley. Por la ley eran remitidos los pecados cuando hacían sacrificios de corderos y de machos y tantas cosas. Dice la palabra del Señor que eran remitidos los pecados nomás, pero no eran perdonados. Para eso tuvo que venir el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Murió por nosotros, por usted y por mí, para llevar sobre sus hombros aquel tremendo dolor, aquella tremenda angustia, morir, hermano, azotado con su cuerpo lleno de llagas, sangrando su cabeza, una corona de espina.
le cuento esto para que usted reflexione y mire cuán grande y maravilloso es el Señor morir por usted y por mí. Para que a usted no le cueste dinero, para que a usted no le cueste hacer las cosas. Sino por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es por eso, hermano, que es importante cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, empezar a hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad? Es cumplir con su palabra. Por ejemplo, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted conoce eso y cuando usted está en eso, haciendo eso, se da cuenta de que está haciendo la voluntad de Dios. Aquí en Hebreos capítulo 12 dice, el mismo libro de Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabía que aún después de deseando heredar, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que Dios bendiga esta hermosa palabra, que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que usted y yo podamos comprender, hermano, que si hemos seguido este camino, como le decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y nos desmayamos. Pero también tenemos que hacer la voluntad del Señor, y no porque esté esta pandemia y porque usted esté tranquilo en su casa, a lo mejor está sentado tranquilamente tomando once, tal vez está acostado en su cama escuchando, mire, el Señor nos tiene regalones ahora. Podemos estar escuchando la palabra en cualquier lugar, comiéndose, no sé, lo que usted tenga allí por delante y está escuchando la palabra del Señor. Algunos, otros no la escuchan. Y tenga Dios misericordia, porque algunos se han alejado del Señor, pero no nuestros hermanos. ¿Ah? Hay mucha gente que piensa que es un recreo, piensa que... no, hermano, con mayor razón, usted y yo debemos estar más cerca del Señor para que el Señor nos libre, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dé esa bendición de todas las promesas que están escritas en su palabra y que usted y yo podamos aprovecharlas. Que Dios le bendiga. Hay más de 3.000 promesas para nosotros, hermano. Y muchas veces el diablo las arrebata para que usted y yo no nos gocemos en el Señor, porque le tomamos poca importancia a nuestra palabra, a nuestra propia palabra. Los comprometimos para servirle al Señor. ¿Y qué hemos hecho? ¿Le hemos servido al Señor? Los comprometimos para hacer la voluntad de Dios y hemos hecho la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios por ello. ¿Ah? Hace un tiempo atrás me preguntaba una persona que no había que trabajar. Y bueno, no había que ganarse nada porque Jesús murió por nosotros. Pero Jesús dio algunos mensajes para que usted y yo entendiésemos las cosas que tenemos que hacer. Y lo más que le importa a Jesús es ayudar al necesitado, bendecir. ¿Ah? Bendecir, por ahí la palabra del Señor dice, el que da al pobre presta a Dios, el cual se lo devolverá a su debido tiempo. Y el mensaje que le leía yo en Gálatas 6:9 decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El Señor le va a preguntar un día, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, tuve desnudo, me cubristeis,
Tuve en la cárcel, me fuiste a ver. Tuve en el hospital, me visitaste. Y tuve enfermo, me visitaste. Ahora no se puede hacer porque hay un contagio muy grande. Tenemos que respetar también. Y también tenemos aquí en la palabra del Señor un mensaje muy importante para los cristianos. Algunos que se creen espirituales y dicen, no, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que hacer la voluntad de Dios y hacen reunión y se contagian los hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que habla. Dice, Proverbio 22, versículo 3, dice, versículo 2, dice, el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Dios. El avisado, dice, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Se da cuenta? Los simples. Que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso a lo que el Señor nos habla. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. ¿Cuánto deseo yo, hermano, estar en mi iglesia predicando la palabra del Señor allí donde el Señor me tiene? Compartir con mis hermanos, abrazar a mis hermanos, gozarme con ellos. Pero el avisado ve el mal y se esconde. Mas el simple sigue adelante, no le importa lo que le vaya a pasar. Que Dios le bendiga. Lo habla el Señor en su palabra. Y muchas veces no entendemos, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ahora dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más apresto, con más deseo, con más fortaleza, hermano, con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nos apartemos del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles, hermano. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Se da cuenta? De alguna forma llegó la palabra de Dios a su corazón, a su vida. Por tanto, no tenemos que despreciar, hermano, lo que el Señor, el camino que Dios formó a través de su Hijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fueron las palabras que predicó Jesús. Hermano, ¿cuál es el camino correcto? El camino de Jesús. Los hombres han hecho muchas religiones, han formado muchas religiones para su beneficio propio. Pero hay un solo camino. Perdón. Hay un solo camino que nos lleva al final. Se llama Jesucristo. Un solo camino de salvación. Los demás, no sé, hermano. Pero creo que es un solo camino. El que cree en Jesús, el que sigue a Jesús, ese va a ser salvo. No hay otro, no hay una salvación tan grande como la de Jesús. No hay otra salvación. Aunque te ore a todo lo que pueda haber en el mundo, no hay otra salvación. No hay. Es una sola. Jesús murió por usted. En algunos lugares adoran a los ratones. En otros lugares adoran la vaca. Se están muriendo de hambre y la vaca es su Dios. Que Dios le bendiga. Y así otras deidades, hay deidades por todas partes, pero menos a Jesús, menos a Dios. Que Dios le bendiga. ¿Qué camino es el que ha sido más perseguido en la historia, hermano? Es el Evangelio de Jesús, las gratas nuevas de Jesús. Es el único camino. No se ha sabido nunca que de otra
religión hayan sido perseguidos. Solamente a Jesucristo. Primero mataron a los profetas que predicaron la palabra de Dios. Después terminaron con la vida de Jesús porque hacía sanidades y prodigios y milagros y porque venía a dar su vida para rescatar esta humanidad, para rescatarlo a usted y a mí. Que Dios le bendiga. Quiera el Señor que usted pueda entender esto, hermano. Dice los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor. Esto lo hemos venido viendo, hermano, y muchos de los cristianos que están haciendo la voluntad de Dios, ellos están haciendo la voluntad de Dios porque Dios hizo una obra en sus corazones. Sigue habiendo milagros, siguen habiendo prodigios, siguen habiendo sanidades y sanidades incurables. Hace un tiempo, no mucho tiempo, hace poquito tiempo, había una vecina enferma de COVID y le habían encontrado un coágulo cerca del cerebro. Y oramos al Señor y le dijimos, Señor, tiene una pequeña, muy pequeñita, muy chiquitita, que la queremos tanto. Y cuando le hicieron los exámenes nuevamente, porque tenían miedo que el coágulo se le fuera al cerebro, se había desaparecido. ¿Quién hizo eso? Los médicos no lo hicieron. Estaban asustados porque tenían que operar. Pero ¿quién hizo desaparecer ese coágulo? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hace un tiempo atrás, hermano, yo mismo fui al médico porque tenía un quiste aquí. Cuando llegué al médico y me hicieron nuevamente una radiografía, y el médico me tocó por todos lados, me dijo, ¿y dónde está? Me dijo, si no tienes nada, ¿qué te voy a operar? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y quién desapareció eso? ¿Ah? Cuando mi niño era pequeño, hermano, fue operado 2 veces por el Señor. ¿Y quién me puede hacer callar de esto, hermano? ¿Quién me puede sacar esto si yo lo viví? Lo vivió mi hijo, lo vivió mi esposa, mi familia. ¿Cómo puedo negar los prodigios y los milagros y decir, no, si eso era para el tiempo de los discípulos solamente? Si hoy día seguimos orando por los enfermos y el Señor los sigue sanando. Y lo entregamos a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Y el que no sanó fue por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Pero seguimos viendo prodigios, seguimos viendo milagros, hermano. Y si yo empezara a contar los prodigios y los milagros que he visto de cuando conocí al Señor hasta esta época, estaríamos, yo creo que una semana, escuchando todos los milagros y prodigios con cosas, hermano, probadas. Mi esposa fue al médico y le encontraron 3 tumores en su seno. Tal vez usted dirá, pero su esposa, sí. ¿Y por qué el Señor escucha a su esposa nomás? ¿Por qué el Señor los escucha a ustedes? No, si los escucha a todos. A todos los escucha el Señor. Dice la palabra del Señor que el que pide recibe y el que busca halla. Pero no podemos ir más allá de las leyes del Señor. Cuando llegó su tiempo, llegó su tiempo. Que Dios le bendiga. No sabemos qué venía más adelante, cuánto sufrimiento iba a pasar esa persona y de qué lo libró el Señor para tenerlo en su presencia ya. Aquellos que han creído y murieron creyendo en el Señor. Que Dios le bendiga. Tal vez usted dirá, pero a mí no me escuchó el Señor. Sí, sí le escuchó. Pero el Señor hizo su voluntad, no la suya. Cuando usted ora, el Padre Nuestro no le dice al Señor, haga su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Le entrega su vida para que el Señor haga su voluntad. Que el Señor le bendiga.
Pero si seguimos hablando de bendiciones, somos bendecidos por Dios. Le damos gracias al Señor. Gracias le damos al Señor por todo, hermano. A veces no captamos, hermano, todo lo que el Señor nos da. Nos da el aire para que respiremos. Si no tuviera aire, ¿cómo lo hacía? Que Dios le bendiga. Si se le termina el aire, se ahoga. Sin aire. Que Dios le ayude. Que Dios le guarde. Y si seguimos viendo tantas cosas, seguimos dándonos cuenta, el Señor nos da el pan nuestro de cada día. Que Dios le bendiga. Es importante que echemos mano y que pensemos cómo lo hace el Señor. Hay algunas personas que dicen, no, yo fui un excelente estudiante y salí adelante y tengo una profesión. ¿Y quién le dio la memoria? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Ah? Que Dios le bendiga. ¿De dónde viene eso? De parte de Dios. Y los que no estudiamos, tal vez el Señor nos dio de otra forma que nos ganáramos el pan nuestro de cada día. Y le damos gracias también al Señor por eso. Porque Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y eso podemos decir con mayor razón. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Él nos ha bendecido. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por eso. Es por eso que no nos debemos de olvidar de aquel necesitado, de aquel que tiene hambre. Oramos todas las noches y tal vez será como repetitivo, que todas las noches yo le digo, Señor, mira a los huérfanos, mira a las viudas, mira a los desamparados, los que tienen hambre, los que sufren. Y no estamos, como decía nuestro pastor, guardando, sino que compartimos cada vez que tenemos. Estamos compartiendo, hermano. Estamos uniendo nuestra fuerza con nuestros hermanos para poder llegar a aquellas personas que necesitan. Si supiera usted lo que hemos visto, aleluya. Si supiera esas caritas, cómo se ponen cuando reciben la bendición. Han tenido necesidad, han tenido angustia, están pasando por un problema. Cuando ha llegado esa bendición, podemos ver en los rostros de aquellas personas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sabemos, hermanos, que estamos predicando a un Dios vivo. Y va a llegar el día que el Señor te va a preguntar, tuve hambre, me diste que comer. Y muy importante lo que decía nuestro pastor Salvador. Decía, un joven decía, yo no predico, yo no canto, pero yo quiero participar. Cuando usted está ayudando, está participando en lo que dijo el Señor, está haciendo la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Este rey David era importante, hermano, y tenía mucha sabiduría. No he visto justo desamparado, decía, ni que su simiente mendigue pan. Que Dios le bendiga. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. También lo dijo el rey David en el Salmo 22. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Es importante, hermano, cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor y podemos entender lo que el Señor nos habla. Por aquí sale otra palabra importante, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Quién fue ese? El rey David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Que Dios le bendiga. Salmo 8, versículo 4 al 6.
léalo. Allí está este gran trovador, este gran hombre que escribió tantos salmos para cantar al Señor. Que Dios le bendiga. Si usted no sabe predicar, si usted no sabe hablar, si usted no sabe de la palabra de Dios, pero sabe compartir, y eso es bendición. Que Dios le bendiga, porque bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Que Dios le bendiga. El que siembra es el que cosecha. El que no siembra no cosecha nada, por hermano. Que Dios le bendiga. Sigue arruinado. ¿Ah? Puede ganar por un lado y pierde por otro. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Dios le ayude, Dios le guarde. ¿Quién es ese? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. ¿Qué hay en la tierra que el hombre no pueda domar? Todo lo puede domar el hombre. Que Dios le bendiga. Así que lo puso todo sobre nuestras manos. ¿Para qué? Para hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y nos desmayamos. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Todo lo sujetaste debajo de sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, porque se nos escapan muchas cosas. Pero vemos a quien, el precioso Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, aleluya, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. No hay excepción de persona. Tal vez usted dirá, pero que a mí el Señor no me va a perdonar porque soy muy pecador. Yo he escuchado a algunas personas, para mí no es el Evangelio, porque yo soy muy pecador. Pero Dios dice que los perdona a todos. Y lo repite en su palabra. Todos los pecados le serán perdonados al hombre, menos el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Si usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, sus pecados son perdonados. ¿Pero cuándo? Cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador. Cuando usted se compromete con Jesús. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Esta es palabra del Señor para usted y para mí. Que Dios sea con usted en este día. Que usted aprenda a compartir. Amén. Aprenda a compartir. Hay gente que necesita. Hay gente que pasa muy mal. Los huérfanos, las viudas, los desamparados, esa gente que no tiene hogar, que pasa frío, esa gente que vive debajo de los puentes, hermano, esa gente que vive con la miseria. Que Dios le ayude a usted, pero mayormente a los de su casa, dice el Señor. Amén. Que Dios le ayude y le dé la gracia, el deseo de hacer la voluntad del Padre, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de comunicarse con Dios cada día. Mire, estando en nuestro hogar, apartándonos para el Señor, en el lugar secreto, usted puede sentir la presencia de Dios. Usted puede conversar con Dios y ver cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, cómo acaricia Dios nuestra vida, cómo Dios nos da, hermano, ese sentir en nuestros corazones. Yo no sé si a usted le pasará eso. Que Dios le bendiga. Si le pasa, gloria a Dios. Se da cuenta de lo que puede sentir uno cuando siente la presencia de Dios. Cuando está en la oración. Cuando no le falta nada y le da gracias solamente al Señor y le dice: gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Tu palabra se ha cumplido en mí. Gracias, Señor. Cuando usted le da gracias al Señor, nos sentimos llenos de fe y de confianza, porque el Señor está a nuestro lado,
porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos guarda. Que Dios le bendiga. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado en este día. Permita al Señor que usted no descuide una salvación tan grande. No la descuide, hermano. Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído. Entendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en este día de hoy. Así que le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque el Señor nos ha hablado como Él ha querido en este día. Amén. Cierre sus ojitos allí donde está y preséntele su vida al Señor y dígale: Señor, te damos gracias por tu palabra, porque he comprendido cosas que no había comprendido. Amén. Que Dios le bendiga. Amantísimo Dios, estamos delante de su presencia para alabar y bendecir su nombre, para darle toda la honra y la gloria a usted, mi Dios. Permítanos, Señor, agradecerle a usted, mi Dios, todo lo bueno que usted ha sido con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido. Nada nos ha faltado. Usted ha guardado nuestros hijos, ha guardado nuestros nietos, ha guardado nuestra familia. ¿Cómo no hemos de darle gracias? Es cierto que hay algunos que están sufriendo. Dios bendito, tenga misericordia de ellos, consuele sus vidas, Señor, y muéstreles a ellos que hay un lugar precioso donde estar. Cuando partimos, esperanzados en su amor, confiando en su palabra, y nos vamos a su presencia. Señor, le damos gracias a usted. Le damos gracias a usted por tener aquella familia, Señor, allí en su presencia. Están mejor allí, Señor. Ya no sufren. Señor, gracias le damos por todas las bendiciones que usted nos entrega cada día, por el amor y la misericordia que usted ha tenido con nosotros. Le pedimos ahora su bendición sobre su palabra. Permita que todos aquellos que han oído en este día de hoy se comprometan con usted, Señor. No con el hombre, con usted. Dios amado, yo le ruego en esta hora su bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a escuchar entonces las peticiones de oración que hay en su pueblo. Oración por los hijos de mi hermana Fabiola Ayala. Amén. Y también para que Dios les dé consuelo y cure sus heridas por la partida de su madre. Por Linder Duarte, hospitalizada por COVID. Oración por matrimonio para que Dios responda su petición y les dé fortaleza. Por Lorenzo Álvarez Jara y su esposa se encuentran con COVID. Oración por hijo de mi hermana Maribel, que también se encontraba enfermito el niño, y ella también, hermana de mi hermana Fabiola, también ella pide por su persona para que Dios les dé consuelo, porque es su mamita que se le fue, pero dándonos cuenta que ella no está sufriendo como nosotros todos los días, cuidándonos, y ella está bien. Pero nuestros corazones tienen que curarse. Amén. Oración por mi hermana Isabel Valdés. Ella sufre de muchos dolores Amén. a su cuerpo. Ella es mayor. Oremos por ella, oremos por las personas que somos mayores, porque se sufre de dolor a las articulaciones. Oración por mi hermano José Pedrero. Amén. Y su familia. La oración por mi hermana Paola Luengo por una petición que tiene ella. Amén. Por Lucía Chauquenao Olivares, para que Dios le sane. Amén. Por Paz Martínez y familia. Por Esmirta Rebolledo y Manuel Saldía, para que Dios también los proteja y son mayores también ellos. Por mi obispo y esposa también, porque ellos también son mayores, me vinieron a visitar hoy día. Y da tristeza cuando uno se va acercando a la edad, ¿no? No voy a decir de otra forma. Petición por mi hermana Ana María Canales. Ella tiene una petición ante el Señor y quiere que Dios le responda. Amén. Por mi hermana Mireya Rebolledo también, que ella no se ha sentido muy bien de salud. Por Rocío Orellana, ella es una niñita que ha estado muy enfermita,
pero el Señor de allí la saca y la levanta. Amén. Es hija de mi hermana Fabiola Acuña. Acuña, se me olvida. Por mi hermano Danielito Parra, el chiquitito, también nos ha sentido muy bien. Y estas todas Por las su abuelito. peticiones que tengo escritas aquí, y también, hermana, por las peticiones que tenemos en los grupos de oración. El Señor sabe todo lo que están allí en el grupo de oración. No dejamos de orar por estas peticiones que también se van al grupo de oración, y por usted y por todos, hermanos, para que Dios nos libre de esta enfermedad que anda y nos dé fortaleza y no flaqueemos en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción De lo que no de lo que no se ve. El Señor les bendiga. Amantísimo Señor, oramos por aquellos que tienen necesidades. Padre, aquellos que están enfermos. Aquellos, Señor, que están enfermos de COVID, Señor, le presentamos a cada uno de sus hijos, los que han pedido en este día de hoy. Su palabra dice que los que piden, reciben, y los que buscan, hallan. Señor, le pedimos a usted por todos ellos, por todos los que han pedido, que están nombrados en este lugar. Dios amado, vamos a su presencia. Sabemos que usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue haciendo señales y prodigios en su pueblo. Señor, queremos ver una vez más, Señor, esas señales y esos prodigios. Queremos ver cómo usted levanta a los caídos, cómo usted levanta a los que están enfermos, cómo usted les da vida, Señor, a su pueblo. Señor, le rogamos por cada uno de ellos, Señor amado, cualquiera que sea su petición, sea respondida. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la suya, Señor. Se lo rogamos, se lo pedimos a usted, confiando en su palabra. Le pedimos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, poderosamente. Dios les guarde. Siga guardando el Señor sus vidas. Cuídense, hermano, cuídense. Porque nuevamente estamos aquí en Santiago, nuevamente con problemas, hermano, de encierro. Así que cuídense los hermanos. No salgan tanto a las calles, hermanos, no salgan a donde hay mucha aglomeración de gente. Como decía su palabra, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbio 22, versículo 3, para que usted lo lea. Que Dios le bendiga. Y esto no es para el tiempo pasado, sino que para ahora y para siempre. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios le ayude, que Dios le guarde. Sean bendecidos grandemente, hermano. Un fuerte abrazo para ustedes. Que Dios les bendiga. Mejor vida para mí. Y he recorrido largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Y por eso le digo, creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar, Señor. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Y creo en ti, Jesús, creo en ti.
Señor, creo en ti. ¿Cómo no vamos a adorar si esta esperanza nos alcanzó? No nosotros a Él, sino Él a nosotros por misericordia. Y hay muchos allá afuera que usted conoce que no tienen esta esperanza, que gimen, que lloran, que quisieran cambiar. Pero no te olvides que Él era la luz, pero dijo, ahora vosotros sois la luz. No te olvides que Él dijo, yo soy la sal, pero ahora vosotros seréis la sal. Oh Dios, aleluya, es muy grande la demanda de Dios. Y ahora que pienso en los que quedan, sin salvación.